Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el pastor Julio Cáceres una vez más. Para aquellas personas que estaban esperando ver nuestro Facebook Live el día viernes, no pudimos porque hubo un problema en la torre que nos provee internet debido a dos tormentas. Han sacudido muchos lugares, árboles, antenas, etcétera, y la nuestra fue afectada. Gracias a Dios ya desde ayer en la noche ya tenemos nuevamente la señal de internet, así que sin más que perdamos el tiempo, vámonos y puedes mirarnos en nuestro canal de YouTube, Pastor Julio Cáceres Oficial. Dale suscribirte, la campanita y luego dale compartir, por favor. Según de Pedro 2:10 dice, esto es lo que les espera a los que siguen siempre sus pensamientos corrompidos, que desprecian la autoridad del Señor y son tan orgullosos y testarudos que no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Este es un tema muy importante por el cual siempre sabemos de que la gente en las iglesias pierden la bendición, pierden la autoridad en su hogar, pierden poder espiritual, etcétera, por la incomprensión de los principios de la autoridad espiritual. Te doy gracias en el nombre de Jesús. El tema de hoy día se llama mediocridad al hablar mal de las autoridades. Pedro era un hombre, el discípulo, ¿no? El que era Simón Pedro, que andaba con Jesús, era un hombre muy criticón, muy peleón, muy reclamón. Dice que un día iban en la cola regresando con Jesús y los otros discípulos estaban regresando hacia Jerusalén para la fiesta de las cosechas, y de pronto había una cola que se comienza a detener y era para el pago de los impuestos. Y Pedro apenas vio al cobrador de impuestos se sintió mal. No sé si Pedro le gustaba pagar impuestos o los evadía, pero se sintió mal cuando de pronto, dice el autor del libro que yo leí, que Pedro vio los ojos dulces de Jesús mirando al recaudador, que era Leví o Mateo. Y dice que comenzó un coqueteo en las miradas entre Mateo y Jesús, y Pedro estaba enojado porque decía, no puede ser que el maestro se vaya a engañar y ahora que le pase la voz a este hombre. Pero cuando pasaron frente a Mateo y caminó unos pasos más adelante el maestro, Mateo dejó tirado todo y se fue detrás de Jesús. Sintió el llamado de Dios. Pedro se sintió mal, lógicamente, y estaría pensando cómo es posible que mi líder se equivoque. Y así en la Biblia hay muchos pasajes en los que podemos estudiar este aspecto. Pero quisiera utilizar solamente esto, ya que no hay mucho tiempo aquí en la internet. Romanos 13:1 simplifica todo este asunto y dice, sométanse a toda autoridad, a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. A veces vamos por las calles y quizás no llevamos la licencia, no llevamos la tarjeta de propiedad del vehículo, el carnet, el certificado médico, lo que sea, nos falta algún documento o nos metemos contra el tráfico, nos para un fiscal, un policía de tránsito y nos enojamos porque lo primero que pensamos, ya me va a cobrar real. Efectivamente, quizás te van a cobrar real porque tú estás haciendo algo ilegal o no estás completo en tu documentación. Entonces la pregunta sería, ¿quién tiene la culpa? ¿El que desobedece a las autoridades o la autoridad que al final termina convirtiéndose en corrupto? Y entonces muchos caemos en situaciones así. Otros, cuando hay cola para pagar una especie, un banco, para ir a pagar, a depositar, a cobrar dinero, y la cola está larga, como por ejemplo en estos tiempos que por el COVID hay que estar distanciados de 1,5 metros, y yo no sé porque no he ido al banco, pero hay un protocolo ahora para entrar a los lugares con las colas. Entonces mucha gente se aburre y se quieren colear. Ahora ya no hay ni cómo colearse porque hay gente parada en la misma puerta y te dicen no, regrésate, etcétera, ¿no? Entonces ahora se le hace más difícil para aquellos que no les gusta respetar las normas.
Mientras no respetamos las normas, no respetamos a las autoridades, y si no respetamos a las autoridades, no estamos respetando lo que Dios ha establecido. Cuando los hijos adolescentes o los hijos jóvenes no quieren obedecer a sus padres porque dicen que son antiguos, que ellos no entienden, yo ya me las sé todas, a mí nadie me va a engañar, a mí nadie me va... Y entonces están pensando mal de sus padres, no están tomando en cuenta que sobre el padre cayó la autoridad de Dios, la responsabilidad que Dios le da a todo varón en su hogar para hacer la cobertura espiritual para su familia. No se lo ha dado a la mujer, aunque el hombre esté mal, Dios se lo ha dado al hombre. Eso es, en otro momento vamos a hablar solamente de este punto, pero ahora te estoy hablando en general de la obediencia o la sujeción a las autoridades, sea en la casa, sea en la calle o sea en la iglesia. Dios ha establecido esa forma en que debemos de vivir ordenadamente. Y entonces cuando no lo hacemos, al final, si comenzamos a irnos hacia arriba, ¿quién dio la autoridad? ¿Quién dio la autoridad? Finalmente, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Punto final. Y ahí se acaba la discusión y se acaban los problemas para nosotros. Si nosotros nos quedamos quietos con esa escritura, nos va a ir muy bien. Dios no se equivoca. Los que se equivocan son los hombres en su apreciación, en su concepto, en su crítica de las personas a quienes Dios ha puesto en autoridad. Una vez yo vi a un pastor que tenía 31 años, tenía una iglesia más o menos grande, y había un viejito que le dijo: sí, fulano, yo te vi llegar, te vi cuando estabas en niños, te vi crecer en adolescentes. Yo escuchaba que lo tuteaba y lo tuteaba. Bueno, el señor era mayor, tenía como 70 años, ¿no? Pero lo que me di cuenta que le hablaba todas esas cosas y le recordaba que lo vio desde pequeño era porque el Señor no quería estar sujeto al joven pastor, porque ese señor decía: yo tengo muchos años acá, pero yo también pensé ¿cuál será la respuesta de Dios? Quizás Dios le diga: tuviste muchos años y muchas oportunidades, pero nunca tuviste la voluntad de entregarme tu vida para servir. En cambio, este joven desde más pequeño siempre me buscó, siempre quiso servir, arregló las bancas, las sillas, el púlpito, estuvo ayudando en un lado, en otro lado, y entonces se fue desarrollando y al final pude confiar en él, lo que hasta el día de hoy no he podido confiar en ti. Ahí guárdate esa en tu bolsillito. Y quisiera hablarte con algunos versículos, porque esto va a ser simple si es que tú lo quieres entender. 1 Pedro 2, versículos 13 al 15, dice: por causa del Señor, obedezcan a toda autoridad humana. Dice: por causa de Dios, obedece a toda autoridad. Ya sea al rey, o sea, al presidente, al líder, al ministro, al alcalde, porque es el que tiene más autoridad, o a los gobernadores que él ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para honrar a los que hacen lo bueno. Lo que Dios quiere es que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Y entonces aquí yo encuentro en esta escritura que Dios habla, que Él ha puesto a las autoridades, ¿no? Y le ha delegado la autoridad en el más alto como el presidente, y el presidente tiene que darle cuentas a Dios. Lo que pasa es que muchos gobernantes se olvidaron que un día jugaron frente a una Biblia, y la Biblia no es un juego, es la palabra escrita de Dios. Y muchos ministros, alcaldes, diputados han jurado en el nombre de Dios y en el nombre del pueblo, pero Dios sabe lo que nosotros hacemos a ocultas. Por esta razón, Dios también nos dice a los que gobernamos, sea secularmente o en la iglesia o en la casa, y dice de que nos ha puesto para castigar a aquellos que hacen lo malo, mejor dicho, para enseñarles primeramente que deben hacer lo bueno, siendo nosotros ejemplo, y para darle honra, bendecirlos, premiarlos a los que hacen lo bueno, como los hijos o las personas en la iglesia, en el trabajo, lo que sea. Lo que Dios quiere, dice este párrafo en el último versículo, en el 15, es que ustedes hagan el bien, o sea, sean el ejemplo, para que los ignorantes y tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Porque hay gente que dice: no lo puedo entender, no lo veo claro. Pero si nosotros le damos el ejemplo, las palabras sobran.
Solamente el ejemplo es un testimonio vivo del poder de Dios. Entonces, tenemos que entender de que muchos queremos posición. Muchos anhelamos tener una posición, pero la posición implica una gran responsabilidad, testimonio, ejemplo, no solamente cuando nos ven los de la iglesia, sino cuando nos ven los que no son de la iglesia. Mejor dicho, que debemos ser los mismos aquí, allá y más allá. Y a veces debemos hacer lo mismo también en la casa, porque a veces en la casa somos distintos de afuera, ¿no? Afuera somos santos, llegamos a la casa y parece que nos soltamos la peluca y nos endemoniamos. Déjame decírtelo así en broma, pero es así. Muchas familias se quejan de que para qué vamos a la iglesia si seguimos siendo las mismas personas al llegar a la casa. Qué triste, qué mal queda Jesucristo, pero te comparto esto a manera de una reflexión. A ver si lo tomas en cuenta y te arrepientes, le pides perdón a Dios y le dices: Señor, hasta ahorita no lo había visto, te pido perdón, te pido que me cambies. A veces pensamos también, nosotros como ovejas, pensamos por adelantado de lo que debe pensar, lo que debe decir, lo que debe hacer, lo que debe decidir el líder o el pastor nuestro. Pero Dios no nos ha puesto como sus asistentes para que le sugiramos al pastor lo que debe hacer. El pastor tiene una dirección bien clara que dice la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sé yo si el Espíritu Santo le habla o no? Bueno, eso es cuestión entre Dios que lo puso y el que ha sido puesto. Es entre los dos. No es entre Dios, el pastor y la congregación, el pueblo, lo demás. Cada líder va a tener que darle cuentas a Dios de lo que haya hecho. No creas que va a ser cuando estemos ya en la otra vida, en la vida eterna. Va a ser ahorita, antes de llegar para el otro lado. Así que tú no te preocupes. No te hagas el justiciero, ni quieras también que ojalá que Dios lo castigue fuerte. A veces ni siquiera sabemos por qué dijo esto o hizo lo otro aquel líder o aquel pastor. Simplemente la Biblia nos aconseja que guardemos silencio y dejemos que el juez justo decida, que él juzgue y decida. A veces, pues, te estaba diciendo, juzgamos la capacidad que tiene el líder, ¿no? Y a veces hasta nos enojamos o nos resentimos, y algunos hasta se van de la iglesia porque el pastor dijo esto, el pastor no me mencionó, se olvidaron de orar por mí, de mencionarme o de orar por mí en el día de mi cumpleaños. No dijeron que yo regalé una silla, yo esperaba que me asciendan, que me promovieran y no me promovieron. Yo creo que en esta iglesia no me quieren, voy a irme a otra iglesia donde sí vean lo que Dios me ha dado y me promuevan. Bueno, te puedes ir a otra iglesia, perfecto, pero lo que Dios te dio hablando en esta iglesia. Y si estás en otra iglesia, en esa otra iglesia. Pero Dios te lo dio en la iglesia donde has venido creciendo. Y ahora te vas a ir tú. Te va a dar un pequeño clip. Cobertura espiritual no es lo mismo que cobertura ministerial. La cobertura espiritual te la da tu Padre espiritual. En el caso de los que son de Victory Iglesia de Venezuela, soy yo. En el caso de los que somos de Iglesia Victory de Lima, es el pastor Luis. Y en los casos de los que son allá de Metanoia, en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, es el pastor Jubal García, que es la autoridad de todos nosotros. Pero cada uno en su ciudad o en su país tiene un pastor, un padre espiritual. Te repito, en mi caso, a mí me ha tocado ser el padre espiritual de los venezolanos que acuden a esta iglesia que hemos ganado, que hemos alcanzado. Perdón. Y a la vez yo sé que soy una oveja del pastor Luis Salazar, y el pastor Luis sabe que es una oveja de la iglesia de San Antonio, donde es el pastor Jubal García. Así que cada uno tiene que estar bajo esa cobertura espiritual. De eso no existe cambio. No existe que yo me voy a otro lado y me llevo la cobertura espiritual. No, eso no es una sombrilla que te la puedes llevar. La que sí te puedes llevar es la cobertura ministerial. Yo he visto pastores que tienen tarjetas que dicen apóstol tal, profeta tal, iglesia tal, con unos nombres en inglés que suenan bien bonitos. Pero a veces el pastor de esa iglesia ni te conoce. Alguien vino hasta una ciudad, por ejemplo aquí en Sudamérica, vinieron unos pastores, hablaron contigo, te dejaron la tarjeta y ahora tú ya tienes cobertura ministerial.
Te fuiste de tu iglesia y ahora estás en otra iglesia y tienes cobertura ministerial. Qué bueno, para que el diablo no te dé mucho, pero jamás vas a recibir lo que Dios tiene para ti si tú no creces fielmente en el lugar donde Dios te puso. Es que no me han puesto nada, porque todavía no te lo habías ganado. Simplemente es eso. Dice que esperes pacientemente en Jehová, porque el que pone reyes y quita reyes es Dios. Yo tenía un discípulo que siempre quiere que yo lo nombre pastor. Yo le dije, no, todavía te falta, mira, tus hermanos están estudiando, están preparando. Finalmente se fue, estudió por otro lado una escuela bíblica y lo graduaron de pastor. Yo le reconocí que le dieron ese título, esa posición de pastor. Y a veces viene por acá, pero no se recibió de pastor acá. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces a veces estamos apurados porque queremos una posición o la otra. Quiero ser maestro de niños, quiero ser el líder de los sugieres, quiero ser el líder de la adoración, quiero ser esto. Todos buscamos la posición. Yo te doy un consejo, busca relación con Dios. Habla con Dios, mantén una relación con Dios. Y vas a ver que Dios le dice a tu pastor, ponlo en este lugar, ponla en esta posición. Mientras tanto, para nosotros no funciona de otra manera. Tú me puedes traer un pavo de regalo, un lechón, yo me lo voy a comer con mucho gusto. Pero eso no quiere decir que por eso yo te voy a poner en una posición. De repente Dios se enoja conmigo y me reprende o me castiga por hacer lo que no debo hacer. Ten en cuenta que yo solamente represento su autoridad, pero el que toma las decisiones es Dios, que sabe cuál es nuestra vida en los secretos. Sigo con la clase. Cuando alguien está predicando, alguno dirá, está hablando contra mí, mira lo que dice, está hablando contra mí. Se para en el púlpito para hablar contra mí. No, no es contra ti, es contra el pecado. Y si tú estás cometiendo cierto pecado y te cae, bueno, siempre nos cae, ¿no? Como dicen ahí, si te cae el guante, al que le cae el guante que se lo chante. Si el zapatito te queda, póntelo, ¿no? Y qué bueno que Dios nos hable a través de un mensajero suyo para que podamos oír, nos duela, pero nos arrepintamos y podamos pedirle perdón a Dios y que Él venga y nos cambie, nos saque de ese pozo en que hemos caído por esa debilidad. Entonces, el predicador o el pastor no está hablando contra ti, está hablando siempre contra el pecado. Algunos dicen, yo no creo que él vive como predica. Para mí que tiene sus cosas escondidas. Quizás los pastores tenemos cosas privadas, pero no estamos escondiéndolas, sino que es necesario tener cierta privacidad, la cual algunos discípulos o discípulas la conocen, ¿no? Entonces, quiero decirte ya la última parte, cuando considero que el líder es injusto. 1 Pedro 2:18 dice, siervos estén sujetos a sus amos. Dice que debemos estar sujetos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a aquellos que son insoportables. De repente yo soy un insoportable, pero Dios te dice que tienes que estar sujeto con respeto, no faltándome el respeto. Ahora, a mí no me ofende porque yo ni te oigo, si me falta respeto, tu pastor no te oye, pero Dios que nos ha puesto, sí te oye. No te vaya a pasar como le pasó a María y Aarón, cuando María y Aarón se pusieron a murmurar de su hermano que era el líder de Moisés, era Moisés, ¿no? Pero bueno, dice que no solamente nos estemos sujetos con todo respeto a los que son buenos y afables, sino también a aquellos que son insoportables. Entonces, este es un consejo de Dios para escaparme de la trampa del diablo, que a veces me cuesta estar sujeto a un pastor que es fuerte. Y quizás tenga un pastor fuerte porque yo tengo un carácter fuerte y necesito a alguien que se meta en lo más profundo de mi vida, porque mi familia es así. Yo he crecido dentro de una familia así, fuerte, de mal carácter, y entonces yo necesito que Dios me ponga a alguien más fuerte que me vaya doblegando poco a poco, y mientras yo lo quiera, Dios lo quiere. 1 Pedro 2, 19 y 20 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, escúchame bien, delante de Dios soporta molestias, padeciendo injustamente. Dice, esto le agrada a Dios, que si alguno de nosotros soporta molestias, le duele, sufre injustamente,
Pues qué gloria tiene si haciendo lo malo somos abofeteados y lo soportamos. Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces quiero recordarte ya para terminar que si haces lo malo y te castigan, o si hago lo malo y me castigan, no lo merecemos. Pero si nos castigan haciendo lo bueno, dice que esto merece aprobación delante de Dios porque su Hijo Jesús también sufrió por ti y por mí injustamente. Así que si sufrimos alguna injusticia, estamos en el camino de Jesucristo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Y ellos son los que siempre nos oprimen y nos aconsejan de hacer lo malo, de desobedecer a las autoridades. ¿Por qué tengo que obedecer a la autoridad? Ya tengo tantos años de pastores que no pueden confiar en mí. Si te estás saliendo del camino, necesitas que alguien te regrese al camino de la verdad y de la vida. Entonces, no porque tengas 15 años, 20 años, yo tengo 35 años y yo sigo sujeto a mi pastor Luis Salazar con todo gusto. A veces me da mi reprimenda, a veces, ¿no? Y yo a veces voy a verlo y estamos hablando y a veces digo, ya ahorita me suelta una, porque él te saca unas, pero secretas. Y te saca y me reprende. Y yo lo acepto porque digo, lo necesitaba. Ahora me siento más hijo que nunca. Punto aparte. Ahora, si tú crees otra, crees que yo soy un chupamedia, lo que sea, bueno, tú vives de tu manera, yo vivo a la mía. Hasta ahorita yo creo que más he logrado, no tanto por la oración, sino por mi obediencia. Perdón. Y mientras tanto, mientras no pensamos bien, nos vamos debilitando a causa del orgullo y de los consejos, de los pensamientos que el diablo nos pone. Pablo dijo que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Te voy a regalar una última escritura. En 1 Pedro 2:16 dice, anden como libres, ponme atención si eres pastor sobre todo, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Mejor dicho, que desde que vino Cristo a mi vida, yo siento que Él me hizo libre. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Mira, el Espíritu de Dios nunca me va a decir que no obedezca a mis autoridades. La Biblia nunca me va a decir que no obedezca a mis autoridades. Mi orgullo siempre va a querer oír un pensamiento como eso, y el diablo y sus potestades siempre van a querer oprimirnos, engañarnos, desviarnos, contarnos cosas diferentes, hacernos ver las cosas diferentes para que dejes a tu pastor, a tu padre espiritual. Recuerda que cuando no éramos nada, en Cristo Jesús fuimos engendrados espiritualmente por el hombre o la mujer de Dios que está delante de ti y de mí. Que el Señor te bendiga y que sea de mucha bendición esta clase. Nos vemos pronto.